Natalia, las primeras impresiones de vuelta a Finlandia, ¿qué tal? No se puede vivir aquí. ¿Por qué? Hace mucha calor, vamos a bañarnos. Hay una ola de calor y estamos aquí fritos. Suerte que hay un lago allí y nos vamos a meter ahora mismo. Aquí hay otro ferry aquí. Anda. Finlandia es el país perfecto si viajas en furgoneta camper o autocaravana. Nosotros lo descubrimos con prisas hace justo un año, pero habíamos vuelto y nuestro objetivo era explorar cada rincón tranquilamente. Pero si algo estábamos aprendiendo en este viaje es que la calma tensa que se respiraba en el ambiente nos iba a mantener en alerta hasta el final. Un poco burro este Madre mía. Está flipando. La guerra entre Ucrania y Rusia pronto acabaría salpicando a los países vecinos, y en esas nosotros andábamos bordeando la frontera rusa desde Finlandia. Hoy hemos amanecido en la isla de Parga, que nos hemos venido al archipiélago de Turku, porque es toda una zona así de islas. De hecho, todo el sur de Finlandia está inundado de lagos y es una zona muy inundada. Solo vamos a hacer unas pocas porque yo que sé, hay muchísimas. Pero Sí. vamos a hacer una ruta pequeñita y Sí. veremos algunas. Hay las 4 más grandes, que son las que están unidas por los ferries gratuitos, porque son los que paga el gobierno, creo. Son los ferries amarillos y se puede hacer todas de manera gratuita. Si haces la ruta completa, creo que hay un ferry que es de pago. Bueno, de pago finlandés que se hace pagar. Y la idea es que hoy vamos a venir a ver una cantera de calizas. Yo pensaba que estaban en desuso, pero ahora hemos visto que no, que hay todavía camiones y cosas que están extrayendo calizas de ahí para hacer cemento. Cemento Weber, ¿no? No sé, la marca esa típica, pues aquí, Sí. de aquí lo sacan. Pues la idea es que hemos venido aquí porque se ve que han hecho unas escaleras de tropecientos mil escalones, porque se ha puesto de moda en Finlandia hacer escaleras para que la gente haga deporte. Y como hay un mirador así que en principio se ve chulo, digo, pues bueno, vamos a ver esto que es bastante curioso. Sí, como el tiempo acompaña, que hay una ola de calor y estamos a más de 30 grados, pues nada, es lo que vamos a hacer ahora, a ver si sudamos un poco. No sabemos si vamos a llegar arriba, pero bueno, si no mandaremos el dron posible. y que haga la foto. Porque no se puede aguantar, o sea, aquí o estás todo el rato a remojo o nada. La ola de calor que había por Europa, pues se ve que ha subido y ahora está aquí. Vamos a comenzar la ascensión, llevamos 10 pasos. Yo creo que había unos 400 o así, no sé. dices? ¿400? Ay madre, ya se ha enterado. 400 escalones a 30 grados, pero ¿tú me quieres matar hoy o qué? Yo ya estoy sudando, ya aún no he empezado. Vale, sí. Hemos logrado llegar, pese a las quejas de Fabi, el calor y los 400 escalones. Y aunque no deja de ser una cantera, lo cierto es que no podemos dejar de impresionarnos cuando vemos paisajes así. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. And who cares if you might mess it up? You're stronger than the others think. And who cares if you might mess it up? Go ahead. El archipiélago de Turku es uno de los complejos de islas más grandes del mundo, con hasta 20.000 islas. Sí, 1000, has oído bien, más islas que personas. Para cruzar de una a otra puedes usar los transbordadores interinsulares, algunos de ellos gratuitos. En verano se convierte en el lugar de vacaciones de los finlandeses, pero no te preocupes, ahora te contamos un poco más. Buenos días. Hoy estamos en el parque de Torronso. que no tiene desperdicio aquí los nombres, de los sitios. Pero este es fácil. Bueno.
Tú porque has estado 2 veces ya. Como yo me fui a Helsinki, me fui a casa unos días, él se quedó aquí y entonces estuvo explorando la zona y ahora hemos vuelto. De hecho hemos estado en las islas de Turku, ¿no? Sí, el archipiélago de Turku. Sí, hemos hecho ese archipiélago. La verdad que, bueno, para nosotros nos lo hubiéramos podido saltar. Sí, es muy zona de vacaciones, relax, sitios muy bonitos, pero para hacer turismo activo, que es lo que a nosotros nos gusta, como aquí, venir a hacer excursiones y eso, no hay mucha oferta. Se puede hacer cicloturismo, pero es es que es todo carretera, o sea, tampoco explora mucho la zona y no sé, o sea, es muy bonito, pero para lo que nosotros veníamos buscando, pues la península está mucho mejor. Pero si os gusta ese rollo así de parar en una playa y sacar tu kayak, y eso es el sitio ideal, es muy muy chulo. Bueno, es el turismo activo que puedes hacer kayak, ¿no? Sí. Y nada, ahora vamos a explorar unos días esta zona porque tenemos que volver a Helsinki porque yo tengo que ir al médico para mi hombro, que la cosa continúa ahí. Y ¡guau! Estoy viendo un pájaro. A ver si lo podemos grabar. Y nada, pues estaremos por esta zona todavía algunos días más y luego ya subiremos. En este punto del viaje, las visitas médicas marcaron nuestro ritmo en este país y las tensiones entre Rusia y Finlandia iban creciendo, así que nuestro plan era migrar lo antes posible al norte. Eso sí, nadie se resiste a irse sin explorar una naturaleza así. Bueno, no hemos podido pillar el pajarillo, porque es que ahora estamos en una zona, es un parque natural muy chulo, que son todo pasarelas, como veis. No hay mucho desnivel, o sea que está muy guay para pasear tranquilamente. Aunque la ruta esta es de 2 horas, Fabi. Sí, son 8 kilómetros y medio o así. 8 kilómetros y medio, unas 2 horitas. Pero esto son pasarelas, es muy sencilla. Y esto es una zona de cría, de hecho ahora estamos en plena época y entonces pues está muy guay porque puedes ver muchos pajarillos y muchos animales que vienen aquí pues a lo que vienen. Y nada, pues muy chula esta zona. Estás haciendo el cambio de muda. Son claves estos pantalones para hacer excursiones porque ahora hace calor y no es. A ver quién es el guapo que va con el pantalón negro. Y espera, que ahora vas a descubrir uno de los grandes tesoros de estos países. El motivo de que tu ruta se alargue mínimo 1 hora de más. Bueno, y todo esto que veis por el suelo, todo esto, bueno, son maderas, porque van arreglando el camino, las pasarelas estas, son arándanos. Ya están aquí. Aquí está Fabi recogiendo. Tengo la mano llena ya. La cosecha. A ver, enséñanos la mano. Y los que nos hemos comido, ¿no? Ya ves. Y todo lo que veis aquí del suelo, todo esto son arándanos. Y por aquí también hay más. Así que nada, estamos a 1 de julio. Buena época. Bueno, después de una ruta de 8 kilómetros que la hemos hecho por todo el parque natural, nos encontramos que el camino se acaba aquí, que para volver al parking tenemos que cruzar al otro lado. Nos han dejado un salvavidas y ¿qué más? El ferry manual. Hay un ferry gratuito, pero bueno, tienes que ir tirando del cable hasta que llegues ahí. Así que vamos a ver qué tal Con se el nos da pajarito esto. que dice que se viene. Él también se viene.
Vamos a ver si no nos ahogamos aquí. Ya se ha ido, no confía. Bueno, a ver, explícanos cómo funciona esto. Yo me siento, ¿no? Y ¿qué pasa? No sé, se supone que tiras de aquí y tienes que llegar al otro lado. Mira para el otro lado, que es como se aleja. ¡Vamos! ¡Tierra a la vista! Y como te avanzaba al inicio, la cosa se iría poniendo fea con Rusia. Y no huiríamos al norte en esta barcucha. Pero sí aceleraríamos nuestro rumbo para llegar lo más cerca posible a la frontera de Noruega. Llámanos locos, pero era el único país que nos daba cierta seguridad en ese momento y al que podíamos llegar rápidamente si pasaba cualquier cosa. Decidimos quedarnos lo más al norte posible y allí disfrutar lo que pudiéramos del fenómeno más increíble que no debes perderte si visitas estas tierras. ¿Te imaginas qué puede ser? Algo que te quitará el sueño durante las noches de verano. Te presentamos el sol de medianoche. Así que acomódate y disfruta con nosotros. Este sitio es donde vamos a dormir hoy. Tenemos un banco, un fuego con una parrilla. Estoy aquí sentada porque estamos preparando la cena para cenar aquí. Ahora son las 10:30 y el sol no tiene pinta de querer esconderse. Y con este espectáculo vamos a hacer una cena, vamos a hacer un Frankfurt y a disfrutar de este atardecer infinito, no se acaba nunca. Más o menos creemos que hay como unas 3 horas de noche ahora mismo justo donde estamos, pero es que no las llegamos a ver. O sea, a las 12 o así se hace como una luz muy tenue. No sabemos a qué hora exactamente se hace de noche. Lo que sí que hemos visto que a las 4 ya comienza a salir el sol, o sea que a las 4 ya vuelve a ser de día. Todavía no hemos conseguido ver la noche en este momento. Por aquí ya vamos preparando cositas. Ahora Fabi está allí. Fabi nos trae ahora la cocina. ¿Qué nos trae Fabi? Uy, la cocina. Aquí llevo un poco de bebida. La cocinita. Cierra, porfa. Y nada, así son las noches en Finlandia. Finlandia, un resumen de lo que se puede hacer aquí. ¿Qué se puede hacer si vienes a Finlandia? Acampar. Acampar, dormir en tienda de campaña, hacer de tu fuego. Básicamente lo que no se puede hacer en España. Pues al revés. Coger tu kayak, pasearte por todos los lagos que hay, pasearte por todos los bosques que hay. No hay mucha montaña, creo que la montaña más alta, ¿cuánto mide? Hay una creo que tiene 1000 metros, pero es la top.
Es como la montaña que tenemos nosotros al lado de casa, o sea, nada. Eso sí, vida salvaje, conforme vas subiendo hay más renos y es espectacular esto, o sea, es una manera de vivir el norte muy guay, porque aparte el tiempo acompaña un montón. El año pasado estábamos en Noruega y iban luchando ahí, a ver, esta semana llueve, esta semana no. Aquí no, nos pilló la ola de calor y ahora está haciendo buen tiempo. Sí. Difícilmente te costará encontrar un refugio así en Finlandia y por encima de todo siempre superará tus expectativas. Nosotros, por ahora, decidimos continuar por aquí, explorando el norte del país. Feeling the tide rise. Your blood is my blood. Your skin is my skin. Sister, my half, my twin. Sometimes I wanna go back. Just wanted you to know.